En medio de un mundo caracterizado por la globalización, que se ha extendido a todos los campos y afectados por una revolución tecnológica que representará un hito en la historia de la humanidad, donde las nuevas tecnologías reproducen progresivamente al hombre a una de las variables de mercado, y donde la comunicación se ha situado en el eje de las actividades sociales, económicas y políticas. Varios son los autores que han abordado el tema de la comunicación organizacional. 1920. Esta tiene sus orígenes por esta época, con el auge de la Escuela de Relaciones Humanas de Elton Mayo, en la cual la participación del grupo informal era la clave para entender los procesos organizacionales y por ende la comunicación. Es en esta década donde los llamados padres de la comunicación, Lasserfeld, Kay Lewin, junto a Hobart y Laswell, se ocupan del estudio de procesos que tienen lugar en la vida del grupo, las leyes generales de la comunicación y la integración que se realza en los grupos pequeños. Los aspectos concretos de los procesos comunicativos de interacción y percepción en el mismo, la influencia del grupo de los individuos, así como la importancia del líder en los procesos de influencia que tienen lugar en la comunicación intragrupal. 1940. El estudio de la Escuela de Relaciones Humanas no se desarrolló sino hasta los años 40, donde el periodo se denominó como el de las relaciones humanas, en donde con el pasar del tiempo se fue transformando en la era de la información. Esta época se caracterizó por centrar su estudio en las organizaciones como sistemas. Se tenía la idea de que un empleado informado era un empleado productivo. Muchas empresas destinaron recursos y tiempo para informar a los empleados sobre hechos pertinentes a las industrias. Los investigadores tratan de descubrir la mejor manera de transmitir información de carácter ideológico. Eber A. Simon escribió en 1947 sobre los sistemas de comunicaciones en la organización, la cual nos dice que la comunicación es absolutamente esencial para las organizaciones, por lo cual ganó un premio Nobel, desarrollando el sistema de comunicación clásica a través de boletines y manuales. 1950. Redes, clima y retroalimentación. En este periodo, varios estudios ayudaron a determinar el clima organizacional. De esta manera, los líderes pudieron determinar que las conductas más eficaces son: 1. El estado de ánimo. 2. La satisfacción del empleado. 3. La efectividad de la comunicación descendente. Tras los resultados obtenidos de estos estudios, llevaron a Reding a concluir que no se tiene una relación automática entre la información transmitida a los empleados y su estado de ánimo, y que los mensajes en una empresa se difunden de mejor manera si se emplean diversos medios de comunicación, ya sea oral o escrita. La comunicación organizacional se centró principalmente en el papel de la comunicación en la mejora de la vida de la organización y la producción orgánica. También en esta época destacan Kay Davids, Jacobson y Saussure, quienes centraron sus estudios en la estructura organizacional y en el flujo de información dentro de la organización. 1960. La era de las variables aisladas. En esta década, los estudios se centraron en la naturaleza y los efectos de la distancia de la información semántica en la relación jefe-subordinado. Este estudio describe la brecha entre la comunicación y la información existente entre jefes y subordinados en relación a temas específicos. La relación entre el jefe y el subordinado era completamente deficiente, incluso cuando el jefe alguna vez haya ocupado el puesto de subordinado. Estudiaron de igual manera la participación de los subordinados en la toma de decisiones, descubriendo que repercutieron de manera considerable en la satisfacción y el estado de ánimo, además de influir en su adopción del nuevo esquema y participación del mismo. Autores importantes de la época: Reddick y Sabor definieron por primera vez a la comunicación organizacional como el envío y recibo de información dentro de una organización, es decir, comunicados de trabajo, de incentivos de comunicación, así como de programas de retroalimentación entre superiores y empleados. Definen a la comunicación organizacional como el flujo de información, el intercambio de mensajes y la transmisión de los mismos. Selko y Davis presentan una definición más completa, agregando elementos que incluyen a la comunicación externa, de tal modo que perciben a la comunicación organizacional como la comunicación interdependiente entre la comunicación descendente, ascendente y horizontal, y relaciones públicas, ventas y publicidad. 1970. Naturaleza, características de los climas y redes de comunicación. En esta época se dividieron los campos de estudio de la comunicación organizacional, dependiendo su naturaleza. Al igual que en las décadas anteriores, los estudios se centraron en la relación jefe-subordinado, la distorsión de los mensajes y la retroalimentación de lo comunicado.
Demostraron que gran parte de la relación estaba basada en las características personales del jefe. Por ejemplo, un jefe joven suele ser más autoritario que unos de mayor edad. Se descubrió que el liderazgo no dependía únicamente de un esquema de comunicación eficiente, sino de las características del dirigente. Las nuevas investigaciones tuvieron como base las de épocas anteriores, descubriendo las posibles razones por las que el mensaje es distorsionado, siendo una de ellas que los subordinados suelen cambiar los mensajes negativos. Y así, con un número vasto de investigaciones, llegaron a la conclusión que el tiempo que pasa el jefe interactuando con los subordinados y la percepción que tienen ambos sobre la comunicación que desarrollan y el nivel de satisfacción que esto les provoca. Se buscó la manera de medir el clima de la comunicación al interior de las organizaciones. Esto se lograría con la medición de los siguientes aspectos. 1. Calidad y cantidad de la comunicación ascendente y descendente. 2. Los tipos de mensajes que intercambian. 3. Los canales por los que viajan dichos mensajes. Y 4. La calidad y exactitud de los mensajes. De tal manera, los resultados demostraban que los niveles de satisfacción de los individuos dependían totalmente del clima de la organización y el nivel de satisfacción de su propio trabajo. 1980 era el proceso de la comunicación organizacional. Las investigaciones en esta época se caracterizaron por centrar su estudio en las organizaciones como sistemas de la misma manera que en los años 70 estudiaron el clima. Durante esta época, los enfoques empíricos y teóricos de la comunicación organizacional cambiaron de manera drástica. Al pasar esta década, los estudiosos propusieron una cultura organizacional en todos los procesos de comunicación, esto con el objetivo de alcanzar significados comunes, entendimientos y objetivos. A los inicios de los años 80, con el ingreso en Occidente de los modelos de calidad y el impacto de la teoría Z de Uji, con sus propuestas de participación y mejoramiento continuo, la comunicación tiene un impulso más integrador bajo lo que se conoció en Occidente como el desarrollo organizacional. En 1984, de acuerdo con Goldhuber, las redes de la comunicación son los caminos o vías por las cuales las personas que laboran en una organización se comunican. En 1985, Kay Davids y John Newstrom afirman que los directivos deben estar preparados para poder comunicarse mejor de acuerdo en 4 categorías. Primero, deben desarrollar una actitud positiva de comunicación. 2. Deben hacer un esfuerzo permanentemente para estar bien informados. 3. Deben planear su comunicación consistentemente. 4. Deben generar confianza. La confianza entre los emisores y receptores es importante en toda comunicación. 1990. De la modernidad a la postmodernidad. Esta es la época más importante, ya que plantea 3 teorías que plantean la diferencia entre la modernidad y la postmodernidad. Primera teoría. Teoría de la administración basada en equipos. Edward E. Lawler señala que toda organización debe actuar como un equipo, tomando decisiones y solucionando problemas en todos los niveles de la organización. Gerald Ferris propuso recientemente el concepto de habilidad política para resaltar la importancia para reconocer el comportamiento intrapersonal, así como la necesidad de habilidad política para lograr objetivos y, por consecuencia, el éxito de la organización. 2. Teoría narrativa postmoderna. Este periodo se caracteriza por 3 narrativas fundamentales. La condición postmoderna de Jean-François Lyotard sostiene que la historia de una cultura legitimiza el cuentahistorias y el derecho que éste tiene de contarlas. 2. La economía de pastiche Jameson. La segunda narrativa de la época postmoderna surge de Frédéric Jameson, quien define el término pastiche como un collage que se forma cuando las narrativas modernas dominantes se colapsan. Y 3. El simulacro de Baudrillard. Es la conversación simultánea de la realidad empírica y simbólica a signos vacíos que se rivalizan. Ahora, pasamos a la teoría crítica. Se postulan puntos importantes para abarcar la comunicación desde la perspectiva crítica, y son los siguientes. 1. El poder como ideología. El poder se busca como una persona para dominar una organización y no como una acción neutral. 2. El poder de la comunicación está escondido. Es obvio el poder que se tiene sobre los subordinados, de manera que este no es cuestionado. 3. La comunicación es hegemonía. Gramsci habla de esto y la manera de ser aceptados y ser cuestionados. Y así, llegamos al periodo de la primera década del siglo XXI, con la sociedad del conocimiento. Esta es la época en que las tecnologías ayudan a la comunicación. Se denomina esta la época del conocimiento debido a la velocidad con la que se puede transmitir la información. Con las nuevas tecnologías, las empresas se ven obligadas a investigar sobre el verdadero potencial de sus empleados. Según opiniones, esta década debería ser conocida como la sociedad del aprendizaje, ya que las sociedades actuales están obligadas a estar en una constante capacitación.
siendo las habilidades más competitivas que las siguientes: aprendizaje e inteligencia. También será conocida como la de la información, debido a la velocidad y eficacia con la que se transmiten las informaciones de diversos tipos. Y así terminamos con la historia de la comunicación organizacional. En conclusión, invertir en conocimientos y en comunicación es el principio. Las empresas que optimicen la cantidad y calidad de flujos de información totalmente serán las más competitivas.